museo es un lugar donde la gente se encuentra para aprender cosas, para compartir, porque el museo es una institución viva, un lugar vivo. Podemos aprender cosas viéndolas, no como si fueran los libros, es algo material. Aprendemos una historia sobre un tema específico. El Museo de las Atarazanas Reales, como le llamamos el Museo del Mar, porque todo lo que exhibimos en nuestras salas son piezas, colecciones de patrimonio cultural rescatadas del fondo del mar. Es patrimonio subacuático. Aquí venimos a entender mejor a través de estas colecciones subacuáticas la historia de el descubrimiento de América, el encuentro entre estos dos mundos, hasta el siglo XIX, cuando nuestra isla fue testigo de batallas navales que se libraron en el Caribe entre las grandes potencias europeas de la época, como Francia, Inglaterra, Holanda y por supuesto España, que fue la protagonista en lo que fue este encuentro, esta llegada a América. El Museo Mar cuenta una historia muy importante, nos hace protagonistas como realmente fuimos en la conquista de América, en ese encuentro del mundo aborigen, de los primeros pobladores de estas tierras americanas con los españoles. Tener en nuestro Museo del Mar este compendio histórico a través de colecciones rescatadas del fondo del mar, de navíos, es interesantísimo, porque en un solo lugar podemos entender mejor cómo la historia de América y la historia de la República Dominicana comenzó con un naufragio. Nosotros tenemos una colección riquísima en el Museo del Mar, desde piezas y artefactos de navegación. Aquí tenemos 2 astrolabios en el museo. ¿Qué es un astrolabio? Un astrolabio es un instrumento náutico por el que se mide la posición de ese navío en el mar a través de la localización de astros y las latitudes y las longitudes. Tenemos piezas taínas encontradas en cenotes en el Parque del Este, porque todo lo que tenemos es encontrado en el agua. Pueden ser ríos, pueden ser lagos o cenotes. Y estas piezas taínas, que tienen una connotación mágico-religiosa, nos dan esa parte de la cultura taína tan presente durante tantos años y que aún se mantiene en nuestras costumbres. También tenemos recreaciones de lo que es un área del barco donde están las hamacas. Las hamacas son pues vamos a decir, una importación taína a lo que fueron los barcos, estos navíos que iban y venían, porque no se sentía tanto el ondear del mar en las hamacas. El casabe también fue algo interesantísimo para los marineros, porque el casabe se conserva por mucho tiempo, mientras que el pan o el pudín, bizcocho que ellos llevaban, pues se descomponía muy rápidamente y les era muy difícil pues tener comida durante largos periodos. Vamos a decir, de los aborígenes que ayudaron muchísimo a la vida a bordo en el mar. ¿Qué otras piezas? Hay piezas bellísimas, desde campanas muy características de los barcos, desde relojes desarmados. Por ejemplo, esta pared que está detrás de mí, que son tinajas, donde podían ellos transportar desde aceites, brea, aceitunas. Esto también servía para el contrapeso de los barcos. Hay una pieza que tiene mucho significado emotivo. Y tenemos una pulsera de doña Antonia Franco cuando llega la flota de Azogue, que fueron 2 barcos. Azogue quiere decir mercurio. Transportaban mercurio hasta América para amalgamar la plata y el oro, que eran 2 materiales principales en lo que fue la conquista por la riqueza que representa. Estos 2 barcos ya grandes, siglo XVIII, tenían a bordo muchas personas. Venían a construir, venían a vivir, y esta pulsera perteneció a este naufragio. Tenemos un documental muy interesante que los invito a todos a verlo. La historia del Museo Mar, nuestra narrativa museológica,
comienza pues justamente con el naufragio de la Santa María. El día que ya Colón iba de vuelta, ya había encontrado tierra y se devolvía a dar la buena nueva a los reyes católicos. Este barco choca, naufraga, y Colón pues es ayudado por los aborígenes de la Española, ya llamada así por él un poco más tarde, de esta isla también llamada de Santo Domingo, y entonces construyen lo que es el Fuerte de la Navidad. Fue el primer establecimiento que se fundó aquí en lo que es la tierra americana. Y Colón se embarca de vuelta a España. Cuando Colón regresa al año siguiente, ya con muchos más navíos, con muchos más hombres, no encuentra ni fuerte ni hombres, porque los españoles habían tenido peleas con los criollos y le habían dado muerte. A partir de ahí que se inician estos viajes transatlánticos desde España hasta América, pues cada uno de estos barcos que llega a América, muchos de estos a la vuelta o a la ida, sufren accidentes, naufragios, productos de huracanes, de piratería, de mal manejo de las cartas náuticas, y muchos quedan sepultados en el fondo del mar. Existen documentados incluso más de 80 naufragios alrededor de nuestra isla, que todavía tenemos mucho que investigar para entender mejor qué pasó en la historia. Los barcos venían con las personas, pero se iban cargados de riquezas que conseguían en América, pues esta flota naufragó con muchas riquezas, y tenemos algunas piezas, por ejemplo, de artillería, unos cañones que se llaman falconete, un falconete y una lombarda. Tenemos pesas de bronce muy interesantes y muy bien manufacturadas, con un diseño maravilloso, donde ellos medían en las balanzas el oro y la plata. En el caso del oro y la plata, tenemos monedas, las primeras monedas acuñadas en América, las monedas de Carlos V. Siempre él firmaba Carlos y Juana por su madre, y Juana, la hija de Isabel y Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que le apodaron Juana la Loca. Tenemos incluso maravedíes, que eran monedas acuñadas en nuestra isla. Esos primeros maravedíes de una aleación de bronce, cobre, que eran más pequeños. Tenemos porcelana Ming, son unas piezas preciosas y nos recuerdan esta porcelana en la ruta de la seda. Es increíble que estas batallas navales europeas llegaran hasta el Caribe. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte sur de la isla, en la batalla de Santo Domingo, pues la flota inglesa y la flota francesa. Incluso tuvieron allí hasta una nueva forma de atacar los ingleses, que atacaron de frente en vez de hacerlo de lado. Al final tenemos una exposición temporal donde narra cómo es el procedimiento de sacar estas piezas, este patrimonio, desde el fondo del mar, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con un proceso químico para que estas piezas, después de haber estado sepultadas con sal, arena, no sufran y no se deterioren, porque ya su ecosistema se convirtió en el mar. Y al sacarlas a la tierra, donde hay otro tipo de cuestiones químicas, pues estas piezas pueden sufrir. Por eso incluso la UNESCO dice que actualmente el mejor lugar donde pueden descansar estas piezas es en el mar. Nuestro Museo de las Atarazanas Reales existió desde hace muchos años, pero era un poco rústico. Esta edificación, que era un astillero, fue construida en el siglo XVI por los españoles. Tenía una museografía muy diferente, menos piezas y de una manera más rústica, pero sí ya existía. Con una aportación, un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, quedó inaugurado en el 2018, en octubre del 2018, lo que fue la nueva versión del mar. Pero con la pandemia tuvo que cerrar y se reabrió de nuevo en el 2021. Entonces, a partir de ahí, pues iniciamos esta nueva etapa. Todo esto comenzó en época del presidente Joaquín Balaguer,
cuando en los años 70 algunos pescadores estaban sacando cañones del fondo del mar y los vendían, los fundían, y algunas personas se dieron cuenta de esto y se avisó que tanto a la Marina de Guerra como a un grupo de profesionales buceadores que había, que se llamaba GIS, que era Grupo de Investigadores Subacuáticos y de Buzos. Este grupo, liderado por el arquitecto Pedro Borrell, se hizo cargo de la protección de este patrimonio junto con la Marina. Se contrataron varias firmas que fueron los responsables del patrimonio que hoy tenemos, un grupo de dominicanos muy preparados, entre ellos el arquitecto Pedro Cucho Borrell, Frank Moya Pons, Esteban Prieto, Jaime Vega, Bernardo Vega. También cabe destacar la presencia de Francis Soto, que es un buzo que pertenecía a la Dirección de Patrimonio Subacuático, entrenado por el arquitecto Cucho Borrell, quien estuvo presente en cada una de estas exploraciones y fue custodio de todas estas piezas de una manera muy celosa. Tenemos la colección más importante de patrimonio subacuático en toda América. Este patrimonio que tenemos y este museo, que es una joya en el Caribe. Un museo es fundamental para la educación de los niños y de los adultos. ¿Qué encontramos en un museo? En un museo encontramos nuestra historia. ¿De qué está hecha nuestra identidad? Nuestra identidad está fabricada de historia, está fabricada de recuerdos, de emociones. En un museo podemos afianzar esa historia que nos deja entender mejor quiénes somos, de dónde venimos. En los campamentos que hemos hecho aquí en el mar, con los niños de Santa Bárbara principalmente, tenemos una canción que ellos cantan cuando vamos de museo a museo. Tenemos incluso algunos adultos mayores que son recurrentes aquí en el mar y hacemos actividades con ellos de escritura. Hemos tenido conferencias con charlistas internacionales que han venido al museo. Hacemos conciertos. Por ejemplo, acabamos de hacer conciertos, siempre hacemos conciertos de villancicos navideños, a veces hacemos actividades a las madres, de manera que también nos adaptamos a lo que es el momento histórico. Hacemos conferencias sobre la conservación de los mares, esta museografía inmersiva donde podemos incluso experimentar los olores de la pólvora, de la brea. Este museo es una reliquia como edificación, esta atarazana real. Fíjense que fue la única atarazana real con título español como real, aunque no funcionó como atarazana, como astillero, porque luego se convirtió en aduana real en coordinación con la Casa de Contratación de Sevilla, donde se anotaba todo lo que entraba y salía. Claro, los españoles querían cobrar sus impuestos y por esto hicieron este trabajo tan minucioso. Esto dio lugar a que todo quedara documentado. ¿Qué es un museo? Donde podemos entender mejor lo que somos como persona, como grupo social, como país y como humanidad.